cuando vos me preguntabas, bueno, ¿va a poder tener ética una IA? ¿Va a poder tener una moral? Bueno, esas son cuestiones propiamente humanas, en el sentido de que lo que uno entiende por ética o por moral no son estrictamente lo mismo. En general se piensa que moral tiene más que ver con las costumbres, ¿no? Con lo que es más frecuente o lo que es un hábito dentro de una comunidad, y la ética serían como principios más generales, más allá de lo que suceda o no con la comunidad, pero muchas veces están de la mano. Moral y ética van de la mano. Serie de conversaciones que vamos a tener en un espacio nuevo que vamos a abrir, lo estamos inaugurando en realidad, que lo vamos a abrir para las comunidades, para la sociedad, para la audiencia en general y sobre todo para los curiosos y para toda la gente que quiere aprender cosas nuevas, desafiarse en términos de tecnología, innovación, tendencias, etcétera, etcétera, que son todas las cosas que nos apasionan a nosotros acá en Santex. Así que para hablar de todo esto y para hacer el kickoff de estas Santex Talk, tenemos a un invitado de absoluto lujo, una persona que yo considero extremadamente disruptiva en su forma de ver el mundo y cómo la inteligencia artificial y la tecnología nos está empujando cada vez más a repensarnos, si se quiere. Él es Tomás Balmaceda, es profesor de la universidad, es filósofo y aparte es periodista, ha escrito libros, tiene una columna muy interesante. Así que les aconsejo a todos aquellos que no lo conocen que se tomen un tiempo de conocerlo y de investigarlo y de leerlo porque es muy interesante. A mí me apasiona mucho de lo que habla y lo que escribe. Así que bienvenido, Tommy. Nada, feliz de estar acá y de inaugurar este espacio que seguro va a estar buenísimo. Excelente. Bueno, nos ha pasado antes que nos hemos sentado los dos a charlar y hemos estado mucho tiempo, tenemos mucha tela para cortar. Literalmente filosofando. Exactamente. Que es algo que realmente en el mundo y en el espacio de la tecnología, como muchos la entendemos o la entienden, le damos poco espacio, ¿no? Si se quiere, a esto de meterle el concepto de la filosofía en el desarrollo de la tecnología. Lo vemos quizás desde el lado más duro, más pragmático, más, ¿no es cierto?, de qué puede la tecnología gestionar dentro de nuestras actividades económicas o de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está claro de que tu mirada sobre este punto es una mirada que va mucho más allá, es más holística, más integral y que realmente hay que prestarle absoluta atención porque es algo que nos atraviesa como seres humanos y va mucho más allá, ¿no?, de lo que puede impactarnos en los negocios y demás. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo hemos dividido en 3 bloques. El primero es AI, ética y moral, ¿sí? Así que para arrancar me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Puede la AI realmente desarrollar una moral o solo replica los sesgos humanos? Mirá, es una muy buena pregunta. Como decías recién, esta reflexión acerca del impacto que tiene la tecnología en la sociedad, por suerte está creciendo. Me parece que es una de las consecuencias inesperadas quizás, o que hace 15 o 20 años atrás no hubiéramos imaginado, que es que, bueno, esta creciente automatización, ¿no? Cada vez encontramos nuevos procesos que pueden ser realizados acompañados por tecnología, o incluso que la tecnología misma puede hacer esos procesos de manera más eficiente. Creo que nadie imaginó que iba a terminar como una de sus consecuencias generando este renovado interés por las humanidades. Digo, yo me encuentro con gente como vos, como gente como otras personas que también tienen roles importantes, relevantes de liderazgo dentro de la tecnología y que empiezan a darse cuenta
que es necesaria esa reflexión. Y es una reflexión de lo que antes se llamaba, o todavía hay un poco, se sigue llamando las ciencias blandas, ¿no? Estaba esta idea de que había ciencias duras, que eran la matemática, la lógica, el álgebra, la ingeniería, si querés en otros espacios la física, la química, y tenías lo blando, que tenía que ver más con habilidades humanas. Pero ya esa misma definición de blando y duro quedaba la idea de que, bueno, había algunas que éramos un poco de segunda mano, ¿no? Como de segunda categoría. Y ahora que avanza estas nuevas plataformas, estos nuevos sistemas, esta tecnología que vos conocés muy bien y que sabés que tiene muchos años, pero que posiblemente para muchas de las personas que nos están escuchando y viendo es algo relativamente nuevo, porque de algún modo creo que eso fue lo que generó OpenAI con ChatGPT, la idea de que hace 2 o 3 años, bueno, estuvo en el centro de la mesa algo que efectivamente funcionaba y que funcionaba efectivamente en ese momento. Creo que los LLMs, los modelos masivos del lenguaje, trajeron esa novedad, ¿no? Si uno piensa en esas revoluciones tecnológicas del pasado reciente, ¿no? A mí siempre me gusta pensar en el mundo de las criptomonedas y en el metaverso. El mundo de las criptomonedas, 10 años, 15 años atrás, llevó mucho tiempo hasta que las personas supieran exactamente qué era, o que más o menos se acercaran a la idea de criptomoneda, de Bitcoin. Argentina, que es donde estamos grabando esto en este momento, es un caso especial porque, bueno, por la coyuntura económica, muchas personas adoptaron las criptomonedas para tratar de tener estabilidad, pero en el resto del mundo es una conversación que, ya te digo, tiene una década y media y que avanza. Luego estuvo esta revolución, ¿no?, prometida del metaverso, que pareció que no terminó de generarse porque fue muy prematura. Se prometieron cosas que no estaban todavía listas. Y es posible que en el futuro podamos repensar eso y tener espacios virtuales inmersivos que nos sirvan, pero no era lo que nos habían prometido en ese momento. Hubo una especie de nada, como nos desencantamos. Y sin embargo ahora, insisto, con ChatGPT adelante, por supuesto, como bien vos sabés, ¿no? Tenemos 70 años quizás de trabajo sobre la inteligencia artificial, pero bueno, OpenAI trajo esta idea, che, hacemos un chatbot, y si para interactuar no tengo que saber programar, y si pudiese que sea en lenguaje natural, conversando, que haya respuestas empáticas. Y eso fue esa revolución que hoy está metida ahí. Eso fue, no te escucho, digo, sí, claro, muchas de las personas que hablan de inteligencia artificial hoy o se lo imaginan que esto empezó hace 2, 3 años atrás. Exactamente. ¿No? Y como vos decís, bien los dos sabemos de que esto viene de décadas, ¿no? Lleva muchos años que lo que se denominaba antes y hoy también, pero se conocía como Machine Learning. Lo que hizo realmente ChatGPT, porque vos lo mencionas, digo, es como que se nos metió en el lenguaje humano, ¿no? Es decir, la manera en la cual nos trae esta innovación, nos acerca de una manera general, masiva, metiéndose en el lenguaje humano. Hablamos con un bot como si habláramos eso entre para nosotros. mí, digo, la verdad es que para poder reflexionar sobre las cosas, en general la filosofía pide que estemos alejados del evento, ¿no? Que pase mucho tiempo para poder hacerlo. Hay una imagen que es muy conocida en la filosofía, que es el búho, ¿viste? Que muchas veces lo vas a ver en unas facultades o en los sellos de los filósofos o en los logos. Es el búho de Minerva, la idea que tenía Hegel, de que el búho de Minerva siempre alza sus alas al atardecer. Entonces era un poco la idea hegeliana de que, bueno, la filosofía va a llegar cuando la cosa ya esté atardeciendo, para poder entender todo el día. Y acá nosotros, cuando hacemos inteligencia artificial y queremos pensar la inteligencia artificial, estamos forzando a que el búho se levante temprano, que no le gusta tanto, ¿no? Levantarse temprano, es más bien tardío. Y me parece que es difícil todavía poder dimensionar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de esta revolución de ChatGPT. A mí intuitivamente lo que me parece son dos cosas. Primero, esto que vos muy bien marcás, la idea de que la interfaz sea una conversación, es algo que, por supuesto, no sé, yo me imagino a la gente de IBM, de Intel, de Google, de todos los que ya tenían un montón de trabajo hecho, decía, pero ¿cómo no se nos ocurrió eso tan sencillo? Y después algo que, bueno, vos que estás en Silicon Valley vas a conocer mejor, pero digo, de afuera aparece, bueno, apareció un tipo de compañía muy distinta de la que había antes, porque estábamos acostumbrados a estos gigantes, ¿no? Estos famosos 9 grandes que tenían todo dominado, que eran grandes y que además pesados, con una idea que, bueno, okay, ¿cuántos doctorados tenés en tu compañía? ¿Cuánta gente que vos tenés que se dedica a esto? ¿Con cuántas versiones betas antes de que llega? Y aparece algo que parecía como un bichito chiquito, como algo muy pequeño, que en principio, ahora, bueno, justo mientras grabamos esto está en discusión, ¿no? Era una organización sin fines de lucro que dijo, mira, yo tiro esto sin probarlo. Y lo hicimos rápido.
Y lo hicimos por poca guita y lo hicimos 30 tipos. 30 tipos, 30 minas, armamos esto. Entonces también para los que estamos mirando esto o analizando, pues decimos, bueno, ¿cómo va a transformar también no solo la cultura de Silicon Valley, sino porque en este mundo en el que estamos totalmente globalizado y donde la tecnología está tan presente, lo que sucede en Silicon Valley termina también llegando a otras industrias, ¿no? Y no siempre llega a lo más lindo tampoco necesariamente, pero, por ejemplo, esta idea de, qué sé yo. O llega a veces lo que la geografía que lo adopta realmente necesita, ¿no? Para Claro, transformarse. y lo va Es decir, adaptando. Exacto. Porque fíjate, el otro día me invitaron a dar una charla en MIT bueno, tuve la fortuna de estar ahí conversando con muchos referentes del mundo tecnológico a nivel global. Y vos sabés que una de las cosas que me sorprendió fue la desconexión realmente que tienen ellos de las soluciones que están construyendo alrededor de la AI y de la tecnología y con las distintas geografías. Si vos tomás, por ejemplo, África, si tomás Latam, por decírtelo, Por ¿no? supuesto. Nuestra realidad en términos de matriz social, cultural, económica, productiva, es muy diferente, ¿no? Entonces yo le decía a una de las personas que estábamos ahí en el lounge de oradores, le digo, vos lo que me estás planteando es que acá se construye algo donde vos vas al gerente de BMW en Múnich y vos le decís, ¿querés que te meta AI en la planta? Y el tipo te dice, sí, es un no-brainer. O sea, el tipo dice, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene el 90% de la planta robotizada. Vos te vas al mismo gerente de BMW en Guanajuato, México, y el tipo te dice, no, esto suena bárbaro, pero yo tengo 2.500 operarios. Por supuesto. Y es como que hay todo No solo eso, mira, a mí desde el mundo del periodismo siempre está esta idea, ¿no? Cuando también otra revolución que hubiéramos podido poner en esa cronología que hicimos, podría haber estado TikTok, ¿no? Que también es un tipo de dispositivo o de plataforma de invención, si querés, de innovación muy disruptiva, la que a todo el mundo va atrás, ¿no? Copiando o imitando sus features. Y siempre está esta idea de, bueno, es la aplicación más descargada del Apple Store, es la aplicación más descargada del Play Store. Y si vas a la Argentina, yo siempre les recuerdo también cuando viajo y doy conferencias, mirá que en Argentina y en muchas partes de América Latina es TikTok Lite, porque tuvieron que crear un tipo de dispositivo para las conexiones que tienen millones de personas. Entonces, creo que hay algo de esas cosas que suceden en Silicon Valley que después también, ¿no?, se van permeando a otras cuestiones. Para nosotros ya estamos acostumbrados, pero quizás gente que está escuchándonos también está acostumbrada. El lenguaje del software, la cultura de cómo se hace el software, ¿no? Esta idea de iterar, esta idea del producto mínimo viable. Digo, la agilidad, esas metodologías. Bueno, son cosas que surgieron de un mundo que históricamente era muy cerrado, muy distinto. No puedo decir, bueno, ¿qué tiene que ver mi organización con la creación de software? No tiene nada que ver. Y de golpe nos estamos mirando en ese espejo. Entonces, cuando vos me preguntabas, bueno, ¿va a poder tener ética una IA? ¿Va a poder tener una moral? Bueno, esas son cuestiones propiamente humanas, en el sentido de que lo que uno entiende por ética o por moral no son estrictamente lo mismo. En general se piensa que moral tiene más que ver con las costumbres, ¿no? Con lo que es más frecuente o lo que es un hábito dentro de una comunidad, y la ética serían como principios más generales, más allá de lo que suceda o no con la comunidad, pero muchas veces están de la mano. Moral y ética van de la mano. Y esos sí son valores humanos. Nuestras plataformas tienen valores, pero son los valores que se le han dado al programarlas, ¿no? Que lo generen por sí solas, yo soy escéptico. Y soy escéptico porque me parece que para poder tener una moral humana tenés que tener un tipo de vida humana. Obviamente hay valores de una plataforma en donde posiblemente un valor sea la eficiencia, ¿no? Entonces vos decís, ok, yo necesito que vos me proceses toda esta cantidad de datos de la manera más rápida porque vas a gastar menos electricidad, vas a dar la respuesta mejor, pero quizás otro venga y dice, bueno, a mí no me importa tanto que sea tan rápido, quiero que estés muy seguro o que haya muchos controles de que la respuesta es la correcta. Entonces es otro valor, ok, en vez de hacerlo muy rápido, lo voy a hacer menos rápido, pero más asertivo. Es asertivo, exactamente. Y quizás otra persona va a decir, bueno, a mí lo que me interesa es que se gaste poca energía o que uses pocos recursos por esto, porque es una zona del planeta en donde los recursos son muy caros o son escasos o no los tenés disponibles. Bueno, ahí tenés distintos valores. ¿Cuáles serían los valores humanos? Bueno, esa es una gran discusión, una discusión bien filosófica que literalmente tiene 2.500 años o más,
Uno en principio podría decir, bueno, los valores de los derechos humanos de la Carta Orgánica de la ONU, ¿no? Dice, bueno, ok, vamos a respetar la vida, vamos a hacer que las personas tengan, qué sé yo, el derecho a tener una familia, una casa, un trabajo, etcétera, etcétera. Eso tienen que ser las cuestiones que les vamos a ir agregando a estos dispositivos a la hora de tenerlo. Por supuesto, la pregunta es, bueno, si estas plataformas dependen de organizaciones como empresas y compañías, ¿quién va a obligar a que eso esté? Porque quizás suceda que uno diga, che, yo necesito que sea rápido y no me importa gastar recursos naturales porque, bueno, uno piensa que son eternos o no. Entonces, son esas discusiones, me parece que son las lindas y que vuelven tan relevante, y calculo que un poco también la idea de comenzar estas conversaciones que vas a tener con la filosofía tienen que ver con, bueno, ¿cuáles son esas preguntas humanas, ¿no? Cuando vos al comienzo me presentabas como filósofo, a mí siempre me gusta recordar o pensar o contar que siendo un filósofo que estudia la tecnología o que estudia la inteligencia artificial, termino siendo un filósofo que pienso mucho lo humano. Porque, bueno, de vuelta, muchas veces esa tecnología nos habla mucho de cómo somos, ¿no? De qué cosas son importantes. Y eso, ahí va mi próxima pregunta. Con respecto a, digamos, estamos delegando un montón en estos algoritmos, ¿no? Estamos delegando funciones que tienen que ver con la gestión de todo lo que mencionabas vos, por un lado, pero al mismo tiempo yo siento como que estamos dejando a la inteligencia artificial tomar algunas decisiones ya que nos pueden llegar a realmente influir, como todos los medios, como toda la comunicación, la información y la desinformación, es decir, este juego, ¿viste? Entonces, si las bases hoy de los algoritmos están basados en los principios éticos o morales de la humanidad como la conocemos hoy, ¿no? ¿Puede la inteligencia artificial mejorarnos como humanidad? ¿O vos pensás que si la base es una base imperfecta, como sociedad que tenemos corrupción, sesgos, racismo, todo lo que ya sabemos, vos pensás que al motorizar todos estos sesgos y todas estas imperfecciones en un algoritmo, ¿crees que el resultado final puede ser mejorado como humanidad desde las bases o vamos a exponenciar de alguna manera todas estas imperfecciones que tenemos? ¿Cuál es tu mirada? Está buenísimo. Mirá, si volvemos para atrás y reflexionamos sobre la historia, nunca una tecnología revolucionaria por sí sola cambió el status quo. Podés pensar, qué sé yo, no sé, en la revolución industrial. Bueno, ¿qué hizo? Que las personas que estaban en situaciones vulnerables estuvieran en situaciones más vulnerables y las personas que estaban en buenas situaciones estuviesen en mejores situaciones. Como que rara vez la tecnología por sí sola cambia el status quo. Y mucho más la tecnología del machine learning o de la inteligencia artificial, que lo que hace, como bien vos dijiste, es nada, procesar cantidades increíbles de información en un tiempo muy rápido y encontrar patrones. Y luego repite los patrones, digo, no es que específicamente hace nuevos patrones. Entonces, yo creo que si la dejamos sola no va a cambiar la realidad, pero sí tiene el potencial de cambiar la realidad si nos involucramos. La realidad, pero la pregunta es, ¿la cambia para bien? Bueno, esa es la decisión que tenemos que tomar como sociedad. Y es una decisión compleja porque no estamos, como decíamos recién, en un mundo tan globalizado que son decisiones que abarcan a toda la humanidad y que tienen que ser tomadas por eso, con esta idea de cuáles son esos valores que nosotros compartimos. Yo creo que, mira, justo la semana pasada leí un artículo que me impactó mucho, después te lo voy a pasar por WhatsApp, que es de Microsoft, que lo presentó la semana pasada, junto con 2 universidades, siguieron en el último año a 390 trabajadores y trabajadoras de industrias creativas que usan activamente o mucho Copilot, que es el LLM de Microsoft. ¿Y qué descubrieron? Que son más tontos que antes. Que después de un año, el título del paper es si la inteligencia artificial nos vuelve dumber, ¿no? Como más tontos. ¿Y qué es lo interesante? Que finalmente las personas que terminan descargando mucho del trabajo intelectual en estos dispositivos, en Copilot, por ejemplo, luego de un tiempo dejan de chequear si la respuesta es correcta. Claro.
y dejan de hacer las cosas que eran las propiamente humanas, que tenían que ver con la creatividad. Entonces, nada, me empecé a leer y descubrí una cosa que me encantó y la vi en redes, como suele pasar, porque bueno, quise ver cuál era la conversación sobre ese paper, porque por supuesto la pregunta es, bueno, ¿cómo Microsoft publica algo así? ¿No? Porque uno dice, pero ¿cómo lo tenés? Como ¿No? que va en contra del negocio. Bueno, claro, en y alguna vos medida. finalmente es como una llamada de atención, decir, bueno, ojo a dónde lo vas a aplicar a esta herramienta. Porque como conversábamos al comienzo, hay tareas que se están automatizando cada vez más, pero que sea automatizable no quiere decir que tenga que ser automatizada. Te doy un ejemplo de lo que me pasa en la cabeza a mí. Por ejemplo, la introducción del celular, ¿no? Uno por ahí piensa, ¿cómo es introducida y presentada una disrupción tecnológica en la humanidad en general? Desde los ángulos positivos, ¿no? Es decir, adopta una tecnología determinada porque te va a mejorar la calidad de vida en tales y tales. O nos venden de alguna manera, y digo nos venden no porque no sea real, porque en definitiva lo que nos están mostrando es real en términos de mejora. Pero a mí me da mucho miedo, y esto lo hablo mucho con mis hijos, el trickle down de la adopción, es decir, el aftermath, que sigue después, ¿no?, de la adopción, y el impacto que tiene en los core values, en los valores morales de cosas que nosotros venimos tratando, que hacen a los pilares fundamentales de nuestra forma, de nuestra esencia humana. Te doy un ejemplo con el celular. Cuando el celular apareció, nos dijeron, miren, ustedes pueden hacer todas estas cosas maravillosas desde un aparatito chiquitito, lo van a llevar en el bolsillo y ya no tienen más que estar pegados a una reunión acá, una reunión allá, escuchar llevar un Walkman, llevar esto, llevar el otro. Acá está todo, te solucionamos la vida. La gente dijo, esto es fantástico. Ahora se empiezan con el tiempo a descubrir ciertos efectos o impactos que algunos son científicos en términos de deterioro de la vista, la pantalla hace mal, genera adicción, una serie de cosas que nos empieza a afectar como humanidad en otros aspectos que en principio nunca fueron contemplados o analizados. Pero después, si querés un doble clic más inclusive, es que un valor que yo me acuerdo, y a lo mejor a vos te pasa lo mismo porque generacionalmente estamos ahí. A mí me encantaba, por ejemplo, sentarme en la mesa a cenar con mi familia, mis hermanos, mis viejos y demás. Y era un momento en el que nosotros compartíamos un montón de cosas, nos hacíamos un check emocional, si se quiere, ¿no?, como familia. Y eso nos llevaba a que nosotros mantuviéramos cierto calorcito humano que después nos hacía que yo no dejara de hablar con mis papás cuando era adolescente, etcétera, etcétera. Hoy, si vos te fijas, las familias en la mesa, lo único que hacen desde los padres hasta los hijos es estamos con el celular. O le damos el celular para que coma. Entonces, eso se ha perdido. Y a mí me parece un valor que es esencial a la formación. Por eso para mí, como yo te decía, es importante. Social, obvio, ¿no? pero para mí eso es importante pensar que no es solo la tecnología la que hace eso, es la tecnología y lo que los humanos hacemos con ella. Porque si no está esta idea de que vas a demonizar un teléfono o vas a demonizar... Hace poquito hubo un congreso internacional mundial de educación acá en Buenos Aires. Me invitaron a conversar con un físico español que se dedica a pensar la educación. Y entonces le hice la pregunta que para mí era como la pregunta del millón y era, bueno, ¿qué hacemos con los celus y los chicos? ¿Qué hacemos con los celus en la escuela? Obviamente, realmente había gente de todo el mundo. Fue aquí en Buenos Aires en el ITBA y todo el mundo estaba diciendo, bueno, hay que prohibirlos, hay toda una tendencia, hay una nueva ley en Australia que pide eso, en Los Ángeles capaz lo has visto, hay una especie de cajitas donde los alumnos dejan sus celulares. Y este profe, este físico español, Manso de apellido, me dijo, tienen que estar dentro del aula, porque en el aula es donde aprendés a usar las cosas. Si no podemos aprenderle y enseñarles a ellos cómo usar los teléfonos,
¿qué lo vas a dejar? ¿En manos de los padres que llegan cansados, que capaz lo usan como una niñera virtual, que no tienen por qué explicarle qué es la fake news, o capaz no tienen las herramientas para decirle, o para decirle, che, mirá, estás chateando quizás con alguien que no dice ser quién es, fíjate qué datos das? Y me pareció relevante eso, como para también empezar a decir, bueno, no es el aparato, no hay que demonizar que entre el celular al aula, sino que es cómo lo usamos. Por esta lectura de la investigación de Copilot acerca de si la tecnología nos vuelve más tontos, llegué a una psicóloga que en la década del 80, ella era una psicóloga estadounidense que estudiaba la automatización en plantas fabriles. Escribió un paper, después también te lo voy a pasar porque es muy bueno. Insisto, tiene 40 años el paper, se llama Las ironías de la automatización. ¿Y qué descubría? Que si usamos la automatización para crecientemente reemplazar las habilidades que son propiamente humanas, como los resultados o la evaluación de los resultados, nos vamos a encontrar que vamos a cometer cada vez más errores. Hace poquito también estuve dando una charla y uno de los oradores habló de lo que él dijo, el sedentarismo cognitivo. Es decir, nos estamos volviendo cada vez más sedentarios. No sé, yo estoy mucho con la compu o mucho con los libros leyendo, me vuelvo más sedentario, tengo más panza, me cuesta más moverme. Digo, pasaría lo mismo con la cabeza, con la mente, si uno efectivamente lo va dejando. Y un poco la idea de estas herramientas de inteligencia artificial es que nos tienen que ayudar en aquellas cosas que nos dan fiaca, no nos gustan, no somos tan buenos, pero no en las cosas que sí somos buenos. El análisis crítico, evaluar si los resultados están bien. O sea, yo lo veo mucho en mis alumnos en el aula. Muchas veces copian y pegan lo que dice el ChatGPT. Ni a vos ni a mí nos pasaría, ni a mucha gente que tiene 40 que nos está viendo, porque aprendimos a los tumbos, pero sobre todo en la escuela, también por experiencia, que vos lo que te dice ahí capaz no es verdad. Lo vas a chequear. Somos en un buen sentido porfiados. ¿Y quién es responsable? Me encanta el punto que estás trayendo. ¿Quién es responsable de que eso suceda? Es decir, porque, digo, es el sistema educativo, son los padres, es el inventor del dispositivo. O sea, es quien inventa el celular el responsable de determinar, ¿no es cierto?, o informar esto. O vos te juntás con estas personas a analizar la problemática, a tratar de diseñar una solución una vez que ya ocurrió el mal o que ya impactó de una manera negativa. Es decir, ¿cómo? Y es muy difícil. Mira, nosotros desde mi grupo de investigación siempre hablamos de un coro polifónico. Tienen que ser varias voces. ¿Por qué? Porque alguien quizá puede venir y pensar que es el Estado. Ok, el Estado tiene que estar, pero si dejas al Estado solo es muy peligroso también. Y tenemos experiencias en donde el Estado se ha metido quizás de manera demasiado preeminente o demasiado anticipada. Si se lo dejas que sea solamente autorregulación, es decir, que cada compañía se regula a sí misma, tampoco parece ser una buena idea, no ha funcionado. Si lo dejas al colegio sin la intervención de la familia, no podés. Pero tampoco se lo puedes dejar solo a la familia, porque la fortaleza del colegio es justamente que se dedica, y por eso la educación ha sido un pilar del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, para que las sociedades crezcan. Bueno, porque en la escuela vos recibís un tipo de educación, de formación, que no está en tu casa, no porque tu casa sean malos o no, igual hay padres malos y hay familias malas, sino porque no están preparados para darte ese tipo de calidad, que conozcan. Tienen que ser algo, por ese sentido, un coro polifónico, en donde mucha gente que nos está escuchando o viendo ahora tiene que decir, yo también tengo que estar, porque esta tecnología nos está impactando en nosotros. Entonces, creo que ese es quizás el mayor desafío. Y si vos hablas después de cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de una compañía, una empresa, bueno, uno también tiene que decir bueno, ¿cuál va a ser, y retomamos lo que decíamos al comienzo, esos valores? ¿Mi valor va a ser redituable? Bueno, mira, una compañía tiene que ser redituable para que pueda continuar. Y alguien genuinamente te puede decir, che, mira, yo tengo tantos empleados, tengo tantas familias que están, digamos, de alguna manera subsistiendo porque esto tiene que andar. Ahora, solo buscar profit o solo buscar ganancias no puede ser lo único. A nosotros desde la Filo nos suele gustar mucho el ejemplo de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica en todo el mundo está altísimamente regulada. O sea, no puedes sacar un medicamento de la nada. Hay un montón de pasos. Lo vivimos mucho durante COVID, ¿no? Con las vacunas, eso es altísimamente regulada. Por otro lado, es muy innovadora, porque realmente los avances que hemos tenido en medicamentos, en vacunas en la última siglo fueron increíblemente
rápidos, o sea que esa regulación no mató la innovación y es muy redituable. Se supone que es una de las industrias más redituables del mundo. Entonces, bueno, miremos un tipo, o sea, inspirémonos en eso, ¿no? Claro. Por supuesto, alguien que nos está escuchando va a decir cosas buenas o malas de industrias farmacéuticas según tu punto de vista, pero esas 3 características las tiene y bien la podría tener la industria de la inteligencia artificial. Excelente, Tommy. Bueno, hay mucha tela para cortar con esta parte de la ética, ¿no? Y el último punto con respecto a este bloque tiene que ver con los datos, los famosos datos, ¿no? Todo esto, evidentemente, nos lleva a una generación de datos como nunca la hemos visto en la historia de la humanidad. Están todas las compañías atrás de los datos, porque claramente al digitalizar el dato uno puede realmente hacer el uso máximo en su eficientización de la tecnología con términos de inteligencia artificial puntualmente en todo lo que tiene que ver con predicción, ¿no? No solamente predecir estadísticamente una serie de cosas, sino tener más control del negocio, entender más a tu usuario, entender más la personalización del servicio, etcétera, etcétera. Ayer tuve la oportunidad de estar con la vicepresidenta de España y, bueno, ella me contaba sobre la visión que ellos tienen en términos de la protección de datos. Y ella decía, con una factura de electricidad, sabe mi vida. Claro. Decía ella, ¿no? Entonces, digo, ¿quién nos protege de esto? Es decir, los gobiernos no quieren regular porque si no, no viene la inversión, pero al mismo tiempo hay que ponerle de alguna manera un marco referencial a todo esto, porque si no va a ser un desmadre. Mira, Entonces, justo ¿cuál lo es tu que- visión sobre eso? Justo lo que estamos pensando nosotros en mi equipo, estoy escribiendo justo un capítulo de un libro para una editorial inglesa con Diana Pérez, que es integrante de mi grupo, y con Tobias Schleider, que es un gran filósofo y abogado de Mar del Plata. Estamos trabajando justamente en esta idea de, bueno, ¿cuál es el consentimiento hoy? ¿Qué es el consentimiento? Porque obviamente uno te puede decir, qué sé yo, no sé, de golpe, no sé, vos y yo y mucha gente que nos está viendo, está todo el tiempo conectado en videollamadas, ¿no? Suponte Zoom, que sea como, digamos, la plataforma que ahora está más de moda. Bueno, vos estás todo el tiempo entrenando el algoritmo de Zoom. Ahora, tipo, si vos levantás la mano en la vida real, en tu casa o en la oficina, se levanta la mano virtual. Se volvió muy bueno tapando ladridos, tapando ruidos de tren. O sea, fueron mejorando, ¿no? Estos algoritmos. ¿Cómo lo logró? Bueno, tiene los datos de millones y millones de horas por día que se están haciendo de esas llamadas. Uno podría decir, pero yo no quiero que mi dato esté puesto ahí. ¿Y qué te va a decir Zoom? Mira que vos en términos y condiciones le diste OK. Diste OK. Y uno dice, OK, le diste, vamos para adelante a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, ¿Cuándo fue la última vez que vos leíste los términos Imposible. y Bueno, condiciones lo que te indica la bibliografía además es que, por ejemplo, si vos imprimieses los términos y condiciones de WhatsApp, es más largo que Moby Dick, que es la gran novela norteamericana. Entonces nadie se pone a ver Moby Dick antes de mandarle un mensaje a la madre. Aparte, Tommy, no entendemos nada. Y no porque entenderíamos. Si vos no sos un abogado especializado en eso, lo que estás leyendo tampoco lo entendés. Exactamente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo crear un nuevo consentimiento? ¿En qué sentido? El consentimiento tiene que ser informado. O sea, cuando vos tomás una decisión, la mejor decisión que vas a tomar es una que tengas mucha información. Y eso sucede mucho en la bioética. Ahí también lo estamos trabajando con Laura Belli, otra gran doctora en bioética acá en Argentina. Porque ¿qué nos trae Laura? Nos dice, bueno, mirá, cuando vos vas a recibir un tratamiento médico, el médico te lo tiene que explicar de un modo que vos lo comprendas. Nos fuimos a la facultad de medicina. Tengo que entender los riesgos que tiene esa intervención, ese tratamiento, esa pastilla, y yo tengo que tomar la decisión de tomarla o no, de pasar por esa cirugía o no. Y obviamente eso para los médicos es desafiante, porque además tiene que ser alguien que quizás no fue a la escuela, lo tienen que entender alguien grande, alguien chico, etcétera, etcétera. Eso no lo estamos usando en la tecnología. No nos queda claro cuál es ese... cuánto de nosotros está. Y además hay muchas confusiones. Yo la confusión que más veo parece mundana, pero no lo ves, ¿no? Gente que después en stories de Instagram o en Snapchat
denuncia que le bajaron algo, le borraron la cuenta porque se vio un seno, se vio una cola, se vio un desnudo. Y te dicen, no, eso es un desnudo artístico. O no, mostré la teta porque le estaba dando la teta al coso. Por supuesto, digo, lo puedes sentir como injusto, pero de alguna manera no estás cumpliendo las reglas de ese club. Y las redes sociales son como un club. Y te dicen, no, mira, Juan, vos no podés venir en pata, vos no podés venir... Ahora, ¿cómo hacemos para llevar nuestras vidas, nuestra cotidianeidad, nuestros negocios adelante? ¿Cómo hacemos las personas que no queremos adherir al club para seguir llevando nuestra diaria? Porque hoy por hoy, la sensación por lo menos que yo tengo es que si vos no adherís al club, estás fuera del sistema. No, pero ese es el problema de esta concentración que hay hoy. O sea, una de las tareas que yo les suelo dar a mis alumnos en el aula cuando empezamos a hablar sobre tecnología es, les pido que me digan, bueno, cuántas horas de ese día estuvieron en Google, así, y en Facebook. Entonces automáticamente levantan la mano, son adolescentes o jóvenes que les gusta picantear al profe. Ahora es Insta. Porque bueno, entonces, lo primero que me dicen es eso. No, Facebook está mi abuela, qué sé yo. Digo, bueno, ¿y cómo corres ads? ¿Cómo corres ads sin Facebook? ¿No? Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste en Instagram, que es de Meta? ¿Cuánto estuviste en WhatsApp? ¿No? Entonces van sacando la app de que cuenta el tiempo y lo va sumando. Después te dicen, no, yo no googleo más, porque yo ahora todo lo hago con ChatGPT. Yo prompteo. Sí. Bueno, ¿y cómo llegaste acá? ¿No usaste Google Maps? ¿O no estuviste viendo YouTube hoy? ¿No estuviste viendo estas conversaciones, por ejemplo? ¿O no usaste Gmail? ¿O no usaste Drive para hacer Van sumando las horas. La cantidad de horas que uno deja esos datos en esas compañías es gigantesca, ¿no? Yo, para que haga un golpe bajo, le digo, bueno, ¿cuántas horas pasaste con tu mamá hoy? Y hay muchos que son del interior o algo, hace mucho que nada. ¡Auch! No la declaro. Entonces, de algún modo, eso no pasaba hace 20 años o 25 años cuando muchos entramos a Internet. Antes, realmente, Internet paradójicamente parecía gigante, porque tenías muchos sitios. Ese es un poco el corazón de cómo nació Google, ¿no? Ok, yo voy a ordenar toda la información que hay en Internet. Eso era un poco el cometido original de Google. Hay tanto, no lo podemos dimensionar. Es decir, entonces, ahora todo es lo mismo, porque pasamos en muy pocas manos todo eso. Y si, bueno, yo no conozco tanto, posiblemente vos sí, pero si uno dice, ¿y los servidores? ¿Qué cosas pasaban después de AWS o a dónde? Bueno, son cada vez todo más concentrado. Eso es un rasgo de este momento histórico, pero no fue siempre así. Entonces yo insisto con lo que te decía, podemos imaginar otras cosas, podemos pensar otras realidades en donde eso puede ir desarmándose. Va a ser difícil. No sé, cuando tengo mis discusiones con mis amigos, que tengo muchos amigos artistas o que les gusta compartir música o fotos, y bueno, la típica es esa, la del culo, ¿no? Bueno, salí en cola en tal lado, salí en cola en tal lado, me bajaron, me pudieron... Y bueno, andate a Tumblr, le digo yo. Andate a otro lugar, armate un sitio y poné todas las fotos que quieras de colas que te gusten y listo. No, porque no hay nadie ahí. Claro. Bueno, entonces... Bueno, ahí está justamente entonces tienes que reeducar a tu público para que vaya a ver tus fotos de cola a otro lado, porque en ese club las fotos de cola no se pueden. Pero vos decís en ese club, yo te entiendo perfectamente y coincido en todo lo que has dicho. De hecho, tengo casos también para enumerar similares a los tuyos, pero la pregunta sigue siendo ¿cuántos clubs hay? Hoy muy poquitos. Claro, hay que crear nuevos. ¿Y qué pasa con eso? ¿No? Y se fueron comprando, se fueron cayendo. Es difícil, es difícil. Yo te digo, yo ahí sí tengo un lamento por la vieja Internet. Ahí me pongo... Hay una cosa en filosofía que se llama el lamento de Japón, ¿no? de Platón, el lamento de Platón, porque Sócrates decía eso, ¿no? Como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y uno dice, eso debe ser del tango. No, tiene muchos años. Y ese elemento platónico, yo a veces lo tengo en Internet porque digo, yo antes en Internet nada, encontré todo tan gigante, mucho más libre. Y eso, bueno, fue cambiando un poco. Bueno, espectacular. Bueno, hablando un poquito de... Fascinante, te juro, como te decía antes, me podría quedar hablando de esto, pero... Había gente que sospechaba que no íbamos a tener tema de conversación, que seguro que dijo, estos de 10 minutos no dejan de hablar. Tipo, yo sé que hubo gente, no voy a dar nombre, pero yo sé que hay gente que pensaba andan por ahí. No, yo no señalo a nadie. Bueno, moviéndonos un poco más a lo tangible. Vos hablas mucho de la expansión de la mente, ¿no? Sí. Y vos crees, pero al mismo tiempo nos compartías de que estaba este artículo de Microsoft, este paper, donde decía que aparentemente... Nos vuelve más tontos. Claro, en vez de expandernos, nos está, ¿no es cierto?
¿Cómo ves esa problemática o qué deberíamos hacer para que nos expanda realmente la mente? Mira, ¿no? el ser humano como animal tiene una característica única, ¿no? Frente al resto de los animales. Nosotros hacemos cosas con objetos del mundo y nunca fuimos, el Homo sapiens nunca fue estrictamente su dotación biológica. Siempre fue su dotación biológica con herramientas, con artículos, con objetos. Digamos, alguien va a decir, bueno, hay un pajarito que usa una ramita para tal cosa, o por supuesto nuestros primos cercanos, los homínidos superiores, digamos, los simios superiores, los orangutanes, los chimpancés, los gorilas hacen cosas con herramientas, pero nosotros somos los mejores que hacemos eso. Y eso de alguna manera fue haciendo crecer también nuestras habilidades, nuestra superioridad frente al resto de las especies. Si nos ves, nosotros tenemos muchísima menos fuerza que la mayoría de los animales, tenemos una problemática que a veces no siempre está clara y es que si vos pensás, nuestros bebés salen a medio cocinar, ¿no? Uno, qué sé yo, que conozca un perro, un gato, o alguien un poco más del campo conozca una vaca o un caballo, ya salen medios ya hechos, ¿no? Claro. Porque al ratito, las horas, ya están, digamos, se pueden mantener, pueden caminar. Nosotros, nada, a veces pasamos 2 o 3 años hasta que eso suceda. Somos muy frágiles, pero hemos logrado esta combinación con las cosas del mundo, con los objetos, nosotros en filosofía eso le decimos artefactos, logramos ser mejores. Y eso tiene que ver con no solamente artefactos que podríamos decir que son tangibles, que los puedo tocar, sino con nichos culturales. El gran extensor de nuestra mente es el lenguaje. Y bien empezamos a hablar, empezamos a tener, por ejemplo, conceptos abstractos. Pudimos imaginar discusiones, conversaciones. Esto que estamos haciendo realmente es muy elevado y nuestra cabeza, nuestro cerebro, también evolucionó gracias a esa herramienta, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando yo te decía hace un ratito el lamento de Platón, es porque él en un diálogo le hace decir esto a Sócrates, de una manera como que todo tiempo pasado fue mejor, porque él planteaba que, por ejemplo, el lenguaje, la escritura, había sido una maldición de los dioses. Que un dios nos quiso maldecir y nos regaló la escritura. Y él decía, bueno, porque antes de saber escribir, todos nos acordábamos las cosas de memoria. Y ahora ya no. ¿No? Eso era eso, la idea de que estaba mal. Y a mí me gusta siempre pensarlo. Nuestra generación se acuerda de los números de teléfono. Yo te puedo preguntar tu número de teléfono cuando eras chico, el de tu abuela, el de tu compañero de la primaria. Sí. Me preguntas el de mi marido en este momento, me preguntas el de cualquiera de mis compañeros de trabajo, no tengo idea. 426-3110. Ese era mi teléfono. El fijo, el fijo. Por supuesto. Y me estás trayendo un 4 que mucho tiempo no hubo un 4 además. O sea, ni siquiera eso. Entonces, digo, fíjate el lenguaje, todo lo que nos permite hacer si lo usamos bien. Y si sabemos cómo utilizarlo. Y acá sucede lo mismo. Esta tecnología son plataformas para que hagamos cosas increíbles y extiende nuestra mente, como bien vos lo decís. Ahora, tenemos que encontrar cómo. Por eso yo siempre me peleo. A veces voy a organizaciones más tradicionales y voy a muchos colegios porque me gusta hacerlo como una manera de volver a la educación que me dieron para dar cursos de LLM para profes o para comunicación en empresas, ¿no? Y lo primero que veo es que mucha gente cree que con eso ya no tiene que trabajar más. Es esta idea de, no, bueno, acabo de ver que Copilot o que ChatGPT o que Claude me arma un posteo de Instagram, eso no trabajo nunca más. Y yo trato todo el tiempo de decirle, no, mira, la idea es que vos tenés un asistente al lado, alguien que te va a ayudar, pero vos tenés que hacer todo, seguir trabajando en eso. Por supuesto, va a ser más fácil algunas cosas, te va a dar ideas que no tuviste, te va a ayudar a no sé qué sé yo, si estás codeando, encontrar bugs más rápido y todo eso. Pero no deja de ser algo que te tiene que acompañar. Si va a reemplazar esas funciones, no lo va a tener. Entonces, va a ser expansor de la mente, tal como expande el lenguaje u otros nichos culturales, otros objetos, nuestras habilidades, y efectivamente nosotros la ponemos a nuestro servicio. Creo que eso es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Que efectivamente esté a nuestros objetivos, y esa visión crítica, ese pensamiento es propiamente humano. Es genial, espectacular. Lo que me lleva a mi próxima pregunta, que tiene que ver con el impacto de todas estas herramientas con la creatividad, ¿no? en la persona. Vos decís, me ayuda de alguna manera a ser más creativo, y si me ayuda a ser más creativo y puedo crear nuevo arte, puedo crear nuevas formas, nuevas cosas en mi vida. ¿Cómo realmente esto nos
nos lleva a preguntarnos un montón de cosas. Vos sabés que hace unas semanas atrás estaba con un amigo en California, y al cual lo estamos ayudando con un proyecto para tratar de descifrar a través de la tecnología si las propuestas de composición de música que a él le llevan han sido influenciadas por la AI o no. ¿No? Un temazo, un temón, gran temón. Entonces, bueno, hace un tiempo que venimos conversando de esto y demás, y fuimos a almorzar la semana pasada, y me dice, Juanca, quiero que leas este libro, ¿no? Y el libro se llama Sounding Human. Mirá. Es de Dietrich Laurich. Después lo voy a postear para aquellos que quieran leerlo. Y lo que el libro básicamente hace es interpela conceptualmente qué se gana, qué se pierde, cuáles son los trade-offs de el crear música desde los orígenes con herramientas como la AI, por ejemplo, ¿no? Y te lleva y te desafía a preguntarte qué pasa si algo creado con la inteligencia artificial o una herramienta, y vos lo escuchás y vos no sabés que eso fue así, si te emociona como se supone que lo haría algo que fue compuesto por un humano, si es verdaderamente música o no, y si está bien que así sea, y si lo deberíamos tomar como Me encanta. como música, Lo voy a ¿no? recontra buscar. Mira, es un tema que a mí el año pasado me obsesionó, y este año estoy escribiendo un libro con un informático, Ernesto Misleg, porque él le gusta la música, tiene una banda, todo. Pero bueno, tenemos esas miradas acerca de qué pasaba. A mí, cuando algo no lo entiendo y no tengo una respuesta muy completa para darte, porque lo estoy pensando en estos días, lo que hago es llamo gente. Es como muy común, es tipo tomo un café, le pienso, porque realmente nada, necesito inspirarme y necesito entender otros puntos de vista. Entonces el año pasado hicimos un ciclo abierto todos los un miércoles por mes, con una comunidad acá de Argentina que se llama Futurex, que eran músicos y gente interesada por la música que venía a charlar justamente acerca de qué significaba la creatividad en música con estos dispositivos, ¿no? Y yo entré con una idea. Yo entré en marzo del año pasado diciendo es imposible que sean creativos, no va a pasar nada. Y me terminé yendo con esta duda que tengo, sobre todo por esto, porque entrevistamos dentro de estas entrevistadas, qué sé yo, personas que trajimos a un músico etnólogo, que es un peruano, un genio, tiene un libro que se llama En contra de la música, que vive en Austria hace mucho tiempo. Y lo que él nos decía era, ojo con el chauvinismo, ojo con pensar que solo los humanos pueden hacer música, porque la historia de la humanidad es de gente que decía, ustedes no pueden hacer música. Lo dijeron los blancos sobre los negros en Estados Unidos en un momento difícil. Lo dijeron los grandes músicos de orquesta cuando descubrieron a los pueblos originarios de América Latina. Lo dijeron los hombres sobre muchas mujeres que durante siglos no podían acercarse a lo musical. Lo dijeron los que hacían música acústica cuando apareció el micrófono, que hace poquito se cumplieron 100 años. Bueno, entonces él lo que me rompió la cabeza de esa idea es, ojo con tus propios prejuicios. Porque si vos de entrada Te limitan. entrás y decís, no es posible, Claro. bueno, sos como un gatekeeper. O sea, realmente estás cerrando la posibilidad de ese conocimiento a las personas. Quizás haya que pensarlo. De hecho, este libro, lamento no acordarme el nombre, pero si lo buscan es muy fácil, se llama En contra de la música. La idea del título En contra de la música es que él está en contra de hablar de la música. Él dice hablar de las músicas. Porque, nada, insisto, vive en Viena haciendo su trabajo académico y trabaja mucho con folclore peruano. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la música, la alta música europea, con la música de las calles o de los pueblos originarios de Perú? Bueno, son las músicas. Entonces, si pueden ser creativos o no, no lo sé. Estoy escribiendo un libro sobre eso, estamos pensando un montón. Pero bueno, te voy a robar esa refe. No, vos es que me encantó, porque es eso. Yo soy músico de chiquito, y bueno, es algo que realmente me interpeló mucho cuando él me trae el desafío de hacer este proyecto. Porque
porque claro, yo soy un fanático de YouTube, ¿no? Es mi banda favorita de todos los tiempos. Y yo me acuerdo precisamente cuando YouTube se movió del Joshua Tree, del famoso álbum, ¿no es cierto?, que todos conocemos, a un Achtung Baby, por ejemplo. Cuando empieza a incorporar la banda todas estas herramientas y estos artefactos que empiezan a interpelar la música como la conocíamos hasta ese nosotros momento. este ciclo que se llamó El Camino del Artista Artificial lo comenzamos con un fragmento que vos y yo nos debemos acordar, los más jóvenes no, lo pueden buscar, que es cuando Papo, el gran músico argentino, está en un programa de televisión y lo hacen charlar con un DJ, con DJ Dero, que era un DJ muy popular de ese momento, comienzo del 2000, y él le termina a Papo, lo que le dice es: conseguite un empleo honesto, conseguite un trabajo honesto, porque él no podía creer la idea de que se hiciera música por fuera del bajo, de la guitarra eléctrica y todo eso. Y esa misma discusión es la discusión que estamos viendo ahora, transformada, ¿no? Claro. Como que de alguna manera lo que solemos pensar con Ernesto es esto, ¿no? Si estamos buscando si es un empleo honesto o no es un empleo honesto, pero también te vas encontrando con cuáles son esas definiciones y cómo esas definiciones se van ampliando. No sé si viste en el cine, o quizás cuando vean esto, ya esté para alquilar una plataforma de streaming, la biopic de Dylan, de Bob Dylan. No. Bueno, te cuento solamente de qué trata, se llama Un Perfecto Extraño, y de lo que trata esa película es cuando Dylan quiere pasarse del folk a la guitarra eléctrica. Eso es todo. Él descubre la guitarra eléctrica, descubre músicos que no conocía, se da cuenta que la manera de escribir, de sentir, de todo, podía ser justamente extendido a partir de eso. Y ese es todo el drama de la película. Entonces yo cuando leí que todo el drama de la película era que quería usar la guitarra eléctrica, digo, pero yo quiero droga, quiero sexo, quiero amor, quiero quilombo. Cuando ves la película te das cuenta es eso. Claro. Todo una estructura que le dice al tipo si vos agarrás la guitarra eléctrica, vas a perder tu fama, vas a perder... Y en el fondo lo que está diciendo es, no vas a hacer música de calidad. Porque en ese momento pareció lo que pasa a YouTube y un montón de bandas que también fueron cambiando, ¿no? Digo, pienso acá también para quienes son argentinos. Yo también me acuerdo mucho cuando el Indio Solari empezó a usar sampleos en Los Redondos, ¿no? Claro. Y decía, bueno, Patricio Rey, el Reto de Ricota, tiene que ser un rock duro. ¿Cómo va a haber de golpe música electrónica vinculada? Y finalmente son esos artistas que te van mostrando que la creatividad es agarrar los límites y extenderlos un poquito más. Pero mirá la peli que te va a encantar. Buenísimo, la voy a ver desde ya. Aparte me va a dar más letra para que sigamos charlando, debatiendo. No, te va a quemar la... O sea, tipo, tu familia me va a putear, pero te va a quemar la cabeza, pero va a estar bueno. Bueno, como te dije al principio, la audiencia, es un tremendo placer, me quedaría hablando, pero horas. De hecho, ya estoy pensando en un segundo episodio. Estoy pensando en un segundo episodio porque nos hemos quedado más que cortos. Tengo un montón de cosas para compartir con vos y que quiero escuchar tu visión. Pero bueno, por una cuestión de tiempo vamos a ir haciendo el wrap-up y cerrando. Si tuvieras que dejar a la audiencia un consejo, ¿no? de cómo ir arrimando estas partes, ¿no? De todo esto que hemos hablado, sea que te dediques a lo que te dediques como audiencia y demás, ¿cuál debería ser el abordaje entre la adopción de AI y qué nos aconsejas, qué cuidados debemos tener, qué debemos esperar, en qué términos de tiempo también se tienen que esperar estas cosas, un poco usando la analogía del águila, del búho, que mencionabas del atardecer, que abre sus alas y bueno, ver un poco ahí es como te empieza a cerrar todo, ¿no? Sí, yo creo, mira, en general eso, que estamos pensando en una revolución mientras la revolución ocurre. Y es correcto y nos va a pasar que exageremos o minimicemos. O sea, eso es común, es esperable. Desde que haya promesas imposibles de lograr, que después digamos, mira lo que no se nos ocurrió que podía pasar, o cosas que decimos, eso nunca va a pasar, jamás va a suceder, y sin embargo sucede. Entonces, que estemos también abiertos a arriesgar, ¿no? Y que si sale mal algo de lo que hacemos, no tenemos que sentirnos mal con nosotros mismos, porque efectivamente, bueno, son
tiempos y momentos, somos muy pioneros en esto. Entonces, luego la historia va a decantar y el péndulo va a dejar de moverse tanto y va a encontrar su lugar. Eso por un lado. Y lo otro es, también el ser humano tiene una larga recorrido en donde la tecnología que te asombra, esa que es lo que mucha gente le pasó con ChatGPT, como decíamos al comienzo de la conversación, esa tecnología que te asombra suele generar dos tipos de respuestas distintas. O bien la tecnofilia, esto va a ser todo, va a cambiar todo, no voy a tener que trabajar nunca más, voy a poder hacer películas sin saber nada de fotografía porque lo voy a poder hacer, voy a poder ser músico porque voy a promptear. Esa idea, tecnofilia o tecnofobia. Nunca una inteligencia artificial va a poder hacer lo que hace un humano. Nunca va a poder hacer esto. No va a entrar jamás a este mundo. No va a entrar más a mi vida. Bueno. Es como que está en el medio, decís vos. Y las dos están mal porque no tienen reflexión. Es lo primero que nos surge. Entonces, entreguémonos a ese primer sentimiento y luego encontremos qué es lo que nos puede suceder. No ser tan prejuiciosos. Y para mí lo otro es esta nueva habilidad, ¿no? que está tan presente, los yanquis que le ponen nombre a todo, ¿no? Lifelong learning, esta idea del aprendizaje para toda la vida. Bueno, hoy tenés YouTube con 500 tipos y minas que te cuentan cosas, que te explican con tutoriales de altísima calidad, muy buenos, que te pueden explicar algo. ¿No te gusta ver tantos videos? Entra a los podcasts, vas a escuchar en audio un montón de cosas. PDFs dando vueltas, un poquito más legales, un poquito menos legales, los libros están dando vueltas. El conocimiento está ahí. Entonces, yo siempre le digo mucho a mis alumnos, la gran habilidad hoy es aprender a aprender. O sea, que uno pueda saber cómo aprender. Si vos sabés cómo aprender, los materiales por primera vez en la historia están disponibles. O sea, yo siempre les digo, mi primera tesis, la de licenciatura, hace 20 años, la hice con libros y fotocopias yendo físicamente a los lugares donde que eran las bibliotecas, donde estaba ese libro. Recorría Buenos Aires encontrando en qué biblioteca de filosofía estaba este libro y lo agarraba con una cosa. Hoy mis alumnos me dicen, me lo pones en el Drive, lo subís a Dropbox porque ya está dando vuelta el PDF subido. Aprovecha eso. Y se lo digo a todos. ¿Querés aprender esto? A ser mejor prompteando en cualquiera de los dispositivos. Bueno, busca a alguien. No sé, yo digo un poco en broma, un poco en serio. Siempre hay un gallego que te explica algo. Yo, desde cambiar el cuerito de una canilla a saqué mi auto. Cayeron los gallegos. Pero es que me compré un auto y ponele a la semana se me pinchó una goma, no sabía qué hacer. El seguro me dijeron cambiarlo. Muchachos, dejate de joder. Está grande. Tiene que haber un gallego que te dice cómo cambiar un neumático. Y efectivamente me puse. La gente pasaba en el auto puteándome, yo con las balizas, todo. Bueno. Y yo con YouTube, siguiéndolo, viéndolo. Entonces, vas a encontrar siempre algo. Entonces, animarse a eso. Es una oportunidad única. Por supuesto que algo nuevo muchas veces genera ansiedad y genera miedo, pero es una bendición de la historia estar en este momento, ¿no? Entonces, creo que además también son oportunidades laborales para cambio de vida. Incluso podemos pensarlo a nivel nacional, para América Latina, para las distintas naciones. Bueno, tenemos mucho talento y de golpe está esto que es nuevo, que aparece. Yo no lo minimizaría. Y si están escuchando esta conversación tan larga y llegaron hasta acá es porque ese bichito está presente. Entonces me encantaría que el mensaje final sea eso, animarlos a que aprendan a usarlo mejor. Excelente, Tommy. Bueno, realmente impecable, como me lo imaginé. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros y con la audiencia. Es siempre un placer. Así que bueno, a toda la audiencia que les gustó y que... se tienen que suscribir, nos tienen que dar like. Esto es clave. Que lo compartan. Quieren que haya valor. A mí siempre me gusta decir esto, que se lo pasen a una persona. Porque vos estás viendo esto o escuchando esto y decís, esto es para mi tío, para mi novio, para mi compañero de trabajo. Con que se lo compartas a con una recomendación, tipo, no te mando el link, te digo, esto te va a gustar. Expansivo. Porque, aunque sea que digan, esos boludos, chaval, no importa, anda, compartilo y eso va creciendo. Preferimos que no, pero bueno. No, si esa bueno, es la opinión. idealmente no. Bueno, muchas gracias, Tom. Por favor, un placer. Un placer.